que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos ayudan a andar por este camino que termina en Dios. Y tenemos el día de hoy, como cada viernes, a un invitado muy especial, el padre Rafael Rodríguez, al que saludamos y le pedimos que bendiga la fecundidad de esta estación, de este programa, de los que colaboramos en él y a todos nuestros radioescuchas. Adelante, Padre. La bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Y ahora ya entrando en materia, Padre Rafael, leemos en la Escritura que la enfermedad en algunos casos viene por el pecado que cometemos. Por ejemplo, leemos en la Escritura como el rey de Israel, Usías, que fue puesto como rey desde los 16 años y que gobernó 52 años en Jerusalén, se llenó de soberbia por la fama que adquirió como rey guerrero, como administrador y constructor. Y un día profanó el templo de Jerusalén queriendo ofrecer incienso en el altar del incienso, que era un lugar donde solo los sacerdotes podían entrar. Los mismos sacerdotes se lo quisieron impedir, pero nos narra el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 26, versos 19, lo que sucedió. Y dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra de los sacerdotes. La lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Aquí en esta palabra vemos cómo este rey contrajo la enfermedad de la lepra por el sacrilegio que cometía en la casa de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo corrigió a sus discípulos por pensar de que es una ley absoluta el que la enfermedad viene por el pecado. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versos del 1 al 2, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí se ve cómo este hombre fue elegido por Dios para ser signo de que el reino de Dios ya había llegado. O sea que su ceguera en este caso no era fruto del pecado actual personal o por herencia de pecado. Y por último, tomo del libro del Deuteronomio en el capítulo 8, versos del 2 al 5, que dice: acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar mis mandamientos. Te humilló, te hizo sentir el hambre que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Aquí se ve cómo él permite y manda escracheces, humillaciones, hambres y sufrimientos, porque por medio de la adversidad nos prepara para grandes fines que redundan en nuestro bien. Padre Rafael, muchos de nuestros radioescuchas están enfermos o padeciendo humillaciones, incomprensiones, pérdida de seres queridos, abandonos, infidelidades, ingratitudes, pobreza extrema
y quién sabe cuántas cosas más. ¿Qué debemos hacer para que estos sufrimientos no se desperdicien y tengan un valor de expiación y de salvación, no solo para nosotros, sino también para los demás? Ingeniero, para responder a estas preguntas tenemos que recurrir a los datos de la fe, a la Sagrada Escritura, al Magisterio de la Iglesia y también a la vida de los santos. ¿Por qué razón? Porque su finalidad no se explica naturalmente. El Papa Pío XII, en noviembre de 1952, habla a 800 médicos italianos y les dice: nos referimos al dolor físico y a la muerte. El dolor físico tiene una función natural y saludable. Es una señal de alarma que descubre el nacimiento y el desarrollo de la enfermedad oculta e impulsa a procurar el remedio. El médico empieza sus investigaciones a través de sus estudios clínicos, pero a veces su arte queda impotente, el mal o la enfermedad avanza y con frecuencia la persona muere. El médico de fe dice: desconozco los destinos de Dios, que solo descubriré en la eternidad. Pero el dolor es un instrumento de la providencia y un medio de santificación. Aquí la respuesta. Dice Pío XII: Dios, al crear al hombre, por un don gratuito lo creó inmortal. En su destino no había querido introducir el dolor y la muerte. El pecado los introduce. Pero el Padre los ha tomado en sus manos, los ha hecho pasar por el cuerpo, por las venas, por el corazón de su amado Hijo, Dios como Él hecho hombre, para ser Salvador del mundo. Así el dolor y la muerte, para todo hombre que no rechaza a Cristo, se ha convertido en medios de redención y santificación. Así, la vida nuestra que se desliza a lo largo del dolor purifica el alma y la conduce a una felicidad sin límites, a la gloria de la vida eterna. El 13 de abril de 1980, el Papa Juan Pablo II habla a los enfermos de Turín y también explica el fin sobrenatural del dolor. Dice: vosotros tenéis que desarrollar una tarea altísima. Estáis llamados a completar en vuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Esto cómo se entiende? Jesucristo nuestro Señor cumplió a la perfección la obra que el Padre le encomendó. Lo dijo en la oración a su Padre en la última cena: yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Y Él nos dice cuando está a punto de expirar en la cruz: todo está consumado. La redención objetiva es desde ese momento una realidad. Quiere decir que todos los hombres han sido salvados por la muerte redentora de Cristo. Sin embargo, San Pablo afirma que completa en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. San Alfonso María de Ligorio, de modo muy sencillo, resume la respuesta más común. Se pregunta: ¿es que la pasión de Cristo no fue por sí sola suficiente para salvarnos? Responde: nada faltó, sin duda, de su valor intrínseco. Fue plenamente suficiente para salvar a todos los hombres. Con todo, para que los méritos de la pasión se nos apliquen, debemos, según Santo Tomás, cooperar por nuestra parte. Esto se llama redención subjetiva. Soportar con paciencia los trabajos que Dios nos mande para asemejarnos a nuestra cabeza, que es Cristo. San Pablo se aplica a sí mismo esta verdad, y tú también, enfermito o enfermita que me escuchas. San Pablo sufrió todo tipo de fatigas con objeto
de que todos comprendieran su mensaje de salvación. También el Papa Juan Pablo II, en su carta Salvifici Doloris de número 27, dice: la participación en los sufrimientos lleva consigo la certeza interior de que el hombre que sufre completa lo que falta a los padecimientos de Cristo, que en la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y hermanas. El sufrimiento, más de cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma a las almas. Ejemplos: estos hijos que estaban distanciados se perdonan. Otros vuelven a la fe católica. Otros que tenían años sin confesarse se reconcilian con Dios. Otro deja su alcoholismo, la drogadicción u otro vicio. Vuelven a ser templos espléndidos del Espíritu Santo. Y dice el Papa, se hace presente la fuerza de la redención de Cristo. Padre Rafael, Su Santidad Juan Pablo II dice en su encíclica La misión del Redentor, en la página 126, artículo 78, nos dice: el sacrificio del misionero debe ser compartido y sostenido por el de todos los fieles. Por eso recomiendo a quienes ejercen su ministerio pastoral entre enfermos que los instruyan sobre el valor del sufrimiento, animándolos a ofrecerlo a Dios por los misioneros, y con tal ofrecimiento los enfermos también se hacen misioneros. Quiero preguntarle, Padre Rafael, ¿es este un título honorífico o realmente el enfermo salva almas y hace crecer el reino de Dios desde su lecho del sufrimiento? Sí. En esta carta el Papa, en el número 78, hablando de la cooperación a la actividad misionera, dice: a la oración hay que añadir el sacrificio. El valor salvífico del sufrimiento aceptado y ofrecido con amor deriva del sacrificio de Cristo, y llama a unirse a sus padecimientos a todos los miembros de su cuerpo místico y completarlos en la propia carne. Unos enfermos ingenieros sufren deficiencia renal, diabetes, operaciones dolorosas, quemaduras, otros cáncer, madres que sufren por sus bebés, basta recorrer los pabellones de los hospitales para ver tantos sufrimientos en donde se encuentran tesoros de dolor. Y dice el Papa: por eso recomiendo a quienes ejercen su ministerio pastoral entre enfermos que instruyan sobre el valor del sufrimiento, animados a ofrecerlo a Dios por los misioneros. Y como dijo usted, con tal sufrimiento los enfermos se hacen también misioneros. La solemnidad de Pentecostés, inicio de la misión de la Iglesia, se celebra en algunas comunidades como Jornada del Sufrimiento por las Misiones. El Papa Juan Pablo II instituyó el 13 de mayo de 1923 la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero de cada año, memorial litúrgica de la Bienaventurada Virgen de Lourdes, a partir de 1993. En esta carta el Papa dice: la Jornada Mundial del Enfermo tiene como fin sensibilizar al pueblo de Dios sobre la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible al enfermo, de ayudar a quien está enfermo a valorizar en el plano humano y sobrenatural el sufrimiento, de recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios, médicos, enfermeras, de hacer comprender mejor la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos por parte de los sacerdotes diocesanos y regulares, así como los que viven y actúan al lado del que sufre. Y luego el Papa recuerda: la Iglesia no cesa de subrayar la índole salvífica de la ofrenda del sacrificio, que vivido
en comunión con Cristo, pertenece a la esencia misma de la redención. El sufrimiento ofrecido por la salvación del mundo es la mayor contribución a la paz. Estaba usted explicándonos, Padre Rafael, cómo es que el enfermo salva almas y hace crecer el reino de Dios desde su lecho de sufrimiento. Y aquí incluyo no solo a los enfermitos de cuerpo, sino a los del alma, los que llevan sufrimientos morales por pérdida de seres queridos, por humillaciones, persecuciones, infidelidades y tantas cosas que llevamos en este valle de lágrimas. Si quiere continuar explicándonos esto, Padre. Sí. Podemos ahora hacer una oración con los enfermos. Jesús mío, uno mis sufrimientos a los tuyos, para gloria de la Santísima Trinidad, por mi salvación y la de mi familia, y la de todo el mundo. Amén. Recordando lo siguiente, que la pasión y muerte de cruz en el Calvario se renuevan continuamente en cada misa que se celebra. Es Jesús el mismo sacerdote que se ofrece, la misma víctima, la intención interior de adorar y alabar al Padre, de acción de gracias, la adecuada reparación por el pecado de la humanidad, por la cual se alcanzan todas las gracias espirituales y materiales para llegar a la vida eterna. Se celebran más de 300,000 misas en la tierra cada día. Nuestros dolores, tus dolores y sufrimientos toman una dimensión casi infinita. Por tus sufrimientos, ¿cuántas almas llegarán al cielo? El dolor ocupa el 5º lugar de los que habla San José María. Te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies, dice San José María Escrivá de Balaguer. El hambre, la sed, el calor, el frío, el dolor, la deshonra, la pobreza, la soledad, la traición, la calumnia y la cárcel. Tiene presente San Pablo, que cuenta sus penalidades por donde difiere el Evangelio. 2 Corintios 11, 23, 29. 3 veces fui azotado con varas, frecuentes vigilias con hambre y con sed, con frío y desnudez. En el mundo entero hay guerras, terremotos, huracanes, y muchos mueren en condiciones desfavorables, mientras que los enfermos y los que sufren dolores morales y físicos tienen tiempo para meditar sobre la riqueza del dolor y la prueba que Dios les está concediendo. ¿Qué mensaje les daría usted a ellos y qué deben hacer para que sea más llevadero su dolor? Sí, ingeniero. El Papa Juan Pablo II, el 13 de abril de 1980, habla a los enfermos. Les dice: vosotros tenéis que desarrollar una tarea altísima. Estáis llamados a completar en vuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo? El Papa responde: con vuestro dolor podéis afianzar a las almas vacilantes, volver a llamar al camino recto a las descarriadas, los que viven en adulterio o en amaciato, en los vicios del alcoholismo o drogadicción, devolver serenidad y confianza a los dudosos y angustiadas. Muchos oyen voces distintas a la fe católica y por el dolor ofrecido por un enfermo dice: no, Señor, aumenta mi fe. Vuestros sufrimientos, si son aceptados y ofrecidos generosamente en unión con los del crucificado, pueden dar una aportación de primer orden en la lucha por la victoria del bien sobre las fuerzas del mal, que de tantos modos incidan a la humanidad contemporánea. En vosotros Cristo prolonga su pasión redentora. Con él, si queréis, podéis salvar al mundo. San José María cuenta la siguiente anécdota
en Lima en 1974 a un grupo de sacerdotes. Dice, era una mujer perdida que había pertenecido a una familia más aristocrática de España. Yo me la encontré ya podrida en su cuerpo y curándose en el alma en un hospital de incurables. Tenía marido, tenía hijos, había abandonado todo, se había vuelto loca por las pasiones, pero luego supo amar a aquella criatura. Yo me acordaba de María Magdalena, a quien mucho se le perdonó porque había amado mucho. Esta mujer sabía amar. Un día hube de administrarle la extrema unción. Era el año de 1931, y al ver la alegría de su alma, que consideraba que estaba cerca de Dios, le hice decir, bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Poco después moría y está en el cielo, y nos ha ayudado mucho. Tú, enfermito o enfermita que me escuchas, repite lo mismo. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Qué hermoso mensaje, Padre. Y ya decía, todos llevamos un dolor. El dolor físico está representado por la cruz pesada que llevaba en sus hombros nuestro Señor Jesucristo. Y siendo penosa, sin embargo, hubo una cruz todavía más fuerte que lo dobló, y era la que llevaba en su corazón. Así representan al Sagrado Corazón con una pequeña crucecita. Es así lo hizo exclamar, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Entonces, todos llevamos un sufrimiento. Hay que seguir este hermoso consejo que nos acaba de dar el Padre Rafael. Y ahora quiero preguntarle, Padre, en cuanto a la muerte, sabemos que desde que nacemos, cada día que pasa caminamos hacia ella, por lo que el humano, conociendo esta realidad, no debería asustarse con la muerte. ¿Cuál es la razón por la que unos tememos a la muerte, en tanto que otros mueren felices y hasta desean este momento? Y en cuanto los que tenemos miedo a morir, ¿qué debemos hacer para que este miedo desaparezca, Padre? Sí, nos dice el Espíritu Santo, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Sí, dice el Espíritu, que descansen de su trabajo, pues sus obras los acompañan. Es fácil que al recordar la muerte, ingeniero, nos produzca miedo. La visión del cristiano que tiene fe no es como del hombre que no tiene fe, pues para este, como no espera nada en esta vida, morir es el final de todas sus ilusiones. Pero también la muerte les desespera, sobre todo al que es anticristiano. Ingeniero, ¿nos puede decir algo sobre la muerte de Voltaire? Bueno, la muerte de Voltaire fue algo terrible. Nos narra, por ejemplo, su ayudante de cámara, y viene, por ejemplo, en el libro de Rollo Marín, este pasaje. Dice, había manifestado en alguna ocasión, ya estoy cansado de oír que a Cristo le bastaron 12 hombres para fundar la iglesia y conquistar el mundo. Voy a demostrar que basta uno solo para destruir la iglesia de Cristo. La arrogancia de Voltaire. Cronchin, médico protestante que le asistió a la muerte, asegura que falleció en medio de furiosas agitaciones y gritos, y la marquesa de Villet, en cuya casa murió, afirma, nada más verdadero que cuanto Mr. Cronchin afirma sobre los últimos instantes de Voltaire. Lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos, se laceraba con las uñas. Pocos minutos antes de expirar, llamó al abate
Gaultier. Varias veces quiso que hicieran venir un ministro de Jesucristo. Los amigos de Voltaire que estaban en casa se opusieron bajo el temor de que la presencia de un sacerdote que recibiera el postrer suspiro de su patriarca derrumbara la obra de su filosofía y disminuyeran sus adeptos. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba diciendo que sentía una mano invisible que le arrastraba ante el tribunal de Dios. Invocaba con gritos espantosos a aquel Cristo que él había combatido durante toda su vida. Maldecía a sus compañeros de impiedad. Después deprecaba o injuriaba al cielo una vez, otra vez, y así fue que terminó muriendo en todos estos trances tan terribles que nos narra Rollo Marín en su libro respecto a la muerte de Voltaire. Qué terrible muerte, padre, que contrasta sin duda con otras muertes de grandes santos o de gente que ha llevado una vida unida a Cristo. Para el cristiano que muere en gracia, ingeniero, es morir en el Señor. Es llevar muchas obras buenas. Para la muerte no es el final, lo irremediable. Dice ante el cadáver de una niña difunta, la niña no ha muerto, sino que duerme. Lo mismo dice de Lázaro, está dormido. No se trata pues de la muerte verdadera, la muerte auténtica y terrible, que es la muerte eterna, de la que habla el Señor, la muerte segunda, o sea, la del infierno. La sentencia que dirá Cristo a los réprobos, ite maledicte niñum aeternum, id malditos al fuego eterno, es la muerte del que muere en pecado mortal. Pero el pensamiento de la muerte nos tiene que hacer pensar que siempre hemos de estar preparados para este trance y que la vida, aunque Dios nos conceda muchos años en la tierra, siempre es muy breve, pasa rápida. Preciso es aprovechar bienes y ser ricos ante Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1010. Gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pues la muerte para una persona que está en gracia de Dios supone la entrada en el gozo eterno del Señor y verlo cara a cara. 1 Corintios 13:12. Que disfrutar de aquello que ni ojo vio ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman. El deseo de gozar de Dios en el cielo hacía cantar a Santa Teresa de Jesús: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Decía San Cipriano, Cristo mismo, Maestro de la salvación, enseña cuánto aprovecha dejar esta vida. Cuando sus discípulos se entristecían porque él había dicho que ya se iba a marchar, les habló diciendo: si me amarais, os alegraríais de que yo vaya al Padre, enseñando y mostrándoles que las personas queridas que salen de este mundo debemos alegrarnos más que dolernos. Por eso, un cristiano, tú y yo, tenemos que procurar que nuestra vida dé abundantes frutos de santidad, aprovechando nuestro trabajo y todas las circunstancias ordinarias de nuestra existencia para acercar a otros a Cristo. Estábamos reflexionando hace un momento, Padre Rafael, en cuanto a los que tenemos miedo, ¿qué debemos hacer para que este desaparezca? Y usted nos empezaba a explicar lo que decía el Padre Rafael Arce. Sí. Narra la muerte de una madre que no quiso abortar a su hijo y murió una semana después de nacer su hija. Al tercer mes del cuarto embarazo, un fibroma amenaza la muerte de su hijo. Como médico, Yana sabe muy bien
¿De qué se trata? Deberá internarse en el hospital y someterse a una operación para extraerle el tumor. Como solución rápida y segura, los médicos le dicen: hay que abortar al niño. Yana reacciona: no lo permitiré jamás. No se preocupe por mí, basta que vaya bien el niño. Yana tiene fe: no debo destruir una vida inocente. El quinto mandamiento de la ley de Dios me dice: no matarás. No hay que quitar la vida antes de nacer. El niño se defiende cuando se siente amenazado de muerte. La cámara de cine ha filmado esta defensa desesperada de un niño no nacido que siente la agresión en el seno de la madre. Juan Pablo II dice: una vez vi un documental de este tipo. Hasta el día de hoy no puedo liberarme de su recuerdo. Repite: no puedo liberarme. Es difícil imaginar este drama horrendo en su elocuencia moral y humana. Pero Yana tiene fe en lo que ha dicho el Hijo es de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Juan Pablo II decía en un discurso a las familias el 2 de noviembre de 1982: ¿qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege en un instante a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas? Hoy en el mundo hay un gran exterminio de los que no nacen por el aborto. Se calculan 50 millones por año. Juan Pablo dice: a este cementerio de víctimas de la crueldad humana de nuestro siglo se agrega otro gran cementerio, el de los no nacidos, de los indefensos. Estos niños ya tenían la vida y ya estaban concebidos y se desarrollaban bajo el corazón de sus madres, sin presentir el peligro mortal. Yana Beretta se sometió el 6 de septiembre de 1961 a la operación para extraerle el tumor. Llena de confianza en Dios, prosiguió su embarazo. El sábado santo 21 de abril de 1962 dio a luz a su hijita Janina. Una semana después, 28 de abril, a consecuencia de las complicaciones, muere Yana. Escribe el padre Rafael: se convirtió, por llamarlo así de algún modo, mártir del amor materno. El 28 de abril de 1994 la beatificó el Papa Juan Pablo II. Después de haber escuchado el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que la venerable sierva de Dios, Yana Beretta, de ahora en adelante pueda ser llamada beata y pueda celebrar su fiesta todos los años en los lugares del modo establecido por el derecho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El coro de la Capilla Sistina y toda la asamblea subrayan estas palabras con un triple amén, amén, amén. En la fachada de la Basílica de San Pedro se descubre un tapiz con la figura de Yana Beretta. Un larguísimo aplauso. En un lugar privilegiado entre los miles de peregrinos está su esposo Pietro Mola, sus hijos Pierluigi, María Cita, Laura Enrica y la pequeña Gillana. Llega al honor de los altares una mujer, una ama de casa, haciendo lo que hacen todas las mujeres en nuestros hogares. Bueno, pues ahí vemos cómo en la vida ordinaria se puede alcanzar la santidad en el estado que Dios nos tiene. Y quisiera así en forma breve, porque se nos viene el tiempo, que mandara algún mensaje a todos aquellos que teniendo a una persona que está sometida a la prueba de sufrimiento,
ellos están como responsables apoyándolos. A veces son familiares, a veces son amigos o cualquier otra persona que también están siendo probados en su paciencia, en su caridad y en su fortaleza. Miren que lidiar con un enfermito que a veces es necio, que a veces está impedido de valerse a sí mismo y se defeca y a veces es agresivo, bueno, pues es penoso llevarlo. ¿Qué mensaje les manda a estos buenos samaritanos para que no rechacen este regalo maravilloso que Dios nuestro Señor les concede de ayudar a un necesitado? A las personas que ayudan a un enfermo, ingeniero, y ese enfermo es el padre o la madre, el hijo que lo atiende con respeto, cariño o amor, Dios le concede 3 bendiciones que leemos en el libro del Eclesiástico, capítulo 3. Dice el Señor: le perdona los pecados, escucha sus oraciones y le concede larga vida. Hay que reconocer a Cristo, que nos sale al encuentro de nuestros hermanos, los hombres. Seremos juzgados por el amor, dice San Juan. Cristo está presente en el más pequeño de nuestros hermanos. Pablo VI dice: al que cuida a un enfermo se asemeja a Cristo. San Pedro compendia la vida del Señor, pasó haciendo el bien y sanando. El Papa Juan Pablo II confirma lo que dice San Pedro: curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos, libraba a los hombres de sordera, de la ceguera, de la lepra, del demonio, de las diversas disminuciones físicas, como la mujer encorvada, de la mano seca. 3 veces devolvió la vida a los muertos. Cuando envía por vez primera a anunciar la llegada del reino, les dio a la vez potestad para curar las enfermedades. Servir al que sufre es servir al mismo Cristo. Qué alegría tan grande oír un día de labios del Señor al que cuidó a un enfermo: ven, bendito de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitaste. Cuánto bien podemos ser siendo misericordiosos en el sufrimiento ajeno. Cuántas gracias producen en nuestra alma y méritos para el cielo. Aquí la caridad es ya un comienzo de la vida eterna. Haz que sepamos le decimos a la Virgen: descubrirte en todos nuestros hermanos, sobre todo en los que sufren y en los pobres. Que la Virgen María disponga nuestro corazón para que nunca pasemos de largo ante un amigo enfermo y ante quien padece necesidad en el alma o en el cuerpo. Qué hermoso mensaje nuevamente. La señora Miriam García de Loma Bonita: este programa ha sido muy valioso para mí, dice. Y hace aquí 3 preguntas, padre. Si no se sufre por Cristo, ¿no se puede salvar? Es una pregunta. Pues tenemos que decir que debemos sufrir por Él, porque cuando todo lo que se hace por amor tiene un premio en la eternidad. Confiamos en la salvación de todos y eso le pedimos, y nuestro Señor cordioso nos espera a todos y no rechaza a nadie. Dice: ¿qué es lo que le faltó a Jesús en su redención? Nada. Fue una redención completa. Absolutamente no faltó nada, como dice la doctrina de la Iglesia. Fue una redención completísima. Solo espera también nuestro sufrimiento. El que te hizo a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti, dice San Agustín. Entonces hay que estar ofreciendo a Cristo nuestro propio sufrimiento. Dice: si Jesús todo lo puede, ¿por qué todo se lo tenemos que ofrecer? Pues es elemental, hijo bien nacido, responder con amor a aquel que por amor se entregó hasta dar su propia vida. Y hemos llegado al final de este programa y se despide Benjamín Sepúlveda Hernández, como siempre, recordándoles que Dios ha tocado las puertas de nuestro corazón. Vayamos a la conversión y no aplacemos para mañana esta, porque pudiera ser demasiado tarde.